Cada tribu y lengua, cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a continuar con la parte número 4 en sus marcas listos fuera. Recordemos, hermanos, que en esta serie estamos viendo el llamado que Dios le da al profeta Jeremías y la importancia que el Señor le menciona al profeta de prepararse para enfrentar ciertas adversidades u oposiciones para que él cumpliera el ministerio que Dios le estaba dando. Vamos a nuestra cita bíblica base, hermanos, y les invito a que me acompañen al libro de Jeremías en el capítulo 1, versículo 17 al versículo 19. La palabra del Señor nos dice: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, recordemos que Dios le ordena al profeta Jeremías ceñirse los lomos, prepararse para realizar la función de su ministerio como un profeta, como un mensajero del mensaje de la palabra de Dios, hermanos, para enfrentar una apostasía, una depravación moral y espiritual que había en ese momento en el reino de Judá, en Jerusalén. Y el Señor les advertía que era necesario que se arrepintieran porque un juicio pronto vendría sobre ellos. Y entonces, en el cumplimiento de este llamado, Jeremías tenía que estar preparado en la línea de marca, listo, dispuesto a cumplirlo, aún a pesar de las oposiciones y de las dificultades que él enfrentaría para poder realizar ese ministerio. Y lo hemos visto a lo largo de esta serie, hermanos. El profeta tenía que hablar a toda una nación, a sus reyes, a sus príncipes, a sus sacerdotes y a todo el pueblo que se habían desviado y que no querían escuchar el mensaje de Dios, pero por lo tanto Jeremías tenía que cumplir ese llamado y hablarles. Porque, hermanos, lo importante del cambio que iba a haber en una nación no era tanto la persona, el hombre del profeta Jeremías, sino el mensaje, el contenido de la palabra, quién era el originario del mensaje, que en este caso era Dios. Y por lo tanto, Jeremías tenía que cumplir ese llamado y estar preparado para hacerlo. Y hemos visto, hermanos, que nosotros como iglesia, como verdaderos creyentes, también tenemos que prepararnos para enfrentar cualquier oposición, cualquier adversidad para cumplir nuestro ministerio y sobre todo, hermanos, dar con una claridad, con una intención lo que es el mensaje, sin cambiarlo, sin diluirlo, enfrentando lo que se tiene que enfrentar, porque el Señor nos ha mandado a hablar su palabra. Hemos visto, hermanos, de igual manera en esta serie cómo esos elementos que el Señor le habla al profeta Jeremías, que son los reyes y los príncipes, que le iban a hacer guerra, iban a pelear en contra de él para que Jeremías no cumpliera su llamado, pero que Dios estaría con el profeta. Y hoy vamos a ver, hermanos, un tercer elemento de oposición al cual el profeta tenía que también hablarles, señalarles su error, su pecado, para que ellos también se arrepintieran y obtuvieran, hermanos, ese perdón y ese favor que Dios estaba ofreciendo a toda una nación. Así que en esta parte número 4 vamos a ver que Dios le ordena al profeta hablarle también a los sacerdotes, porque ellos también, hermanos, tenían
un cierto grado de responsabilidad en el deterioro moral y espiritual que había en Jerusalén y en la nación de Judá. Los sacerdotes, hermanos, ¿qué podemos entender como qué es un sacerdote de acuerdo a las Escrituras? Vamos a ver, hermanos, una definición. De acuerdo al diccionario de palabras del Antiguo Testamento, el diccionario Vine, el sacerdote era un ministro reconocido por Dios que ofrecía sacrificios, tenía algunas cuestiones rituales y tareas de mediación. De igual manera, los sacerdotes representan al pueblo delante de Dios. Y los sacerdotes eran una especie de intermediarios, como también en el Antiguo Testamento lo eran los profetas, al dar un mensaje de Dios para el pueblo y ofrecer las peticiones del pueblo hacia Dios. Esa era la labor y la importancia de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Eran los encargados de toda la liturgia, de los sacrificios, de la administración, hermanos, hacia Dios. Eran los encargados, hermanos, de como unos intermediarios entre Dios y el pueblo. Ahí en ese medio estaban los sacerdotes. Además de estas funciones litúrgicas, de rituales, de oficios que tenían que hacer los sacerdotes, el sacerdote también, hermanos, era el encargado de enseñar al pueblo la ley del Señor. Yo quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 10, sobre esta función de enseñanza a cargo de los sacerdotes. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Aquí vemos dos funciones del ministerio sacerdotal. Uno, el aspecto de la enseñanza, de mostrar, de enseñar, de darle sentido a lo que era la ley del Señor. Y en un segundo aspecto, todo el aspecto litúrgico de rituales, lo que los sacerdotes tenían que hacer. Otro ejemplo podemos encontrar en las Escrituras sobre el oficio de los sacerdotes, lo que escribe Malaquías en el capítulo 2, versículo 7. Dice la Escritura: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que aquí vemos otra definición en las Escrituras de lo que significaba el ministerio sacerdotal. Los que enseñaban la ley. Si el pueblo quería conocer la ley del Señor, necesitaban ir al sacerdote, porque el sacerdote, su función principal es que él era un mensajero del Señor. Entonces, el hecho de que alguien sea un sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento, hermanos, es porque eso se refiere a que es parte solamente de la voluntad divina de consagrar y apartar a ciertas personas para realizar estos oficios, la administración de los rituales y la enseñanza de la ley. Así que era un acto de Dios consagrar, apartar a ciertas personas que tenían que tener ciertas características en específico, que era Dios el que señalaba cuáles eran esas características para que ellos pudieran ejercer el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver en las Escrituras que no cualquier persona podía ser sacerdote. Se necesitaba cubrir ciertos requisitos que Dios había establecido. Algunos de estos requisitos era pertenecer a la familia sacerdotal, en este caso a la familia sacerdotal de Aarón y a los levitas. Eran solamente este grupo de personas, los que pertenecían a la familia de Aarón, a la tribu de Leví, los que podían ejercer este ministerio. Pero también aquel que iba a ser sacerdote, escogido por el Señor, la ley mencionaba que no tenía que tener ciertos defectos físicos, corporales, y también tenía que cumplir algunos rituales para ser considerado o consagrado como un sacerdote del Señor. Era muy
en específico lo que Dios demandaba de quien ejerciera el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, hermanos, esto nos lleva a pensar que el sacerdocio era un alto grado de privilegio, porque era Dios el que escogía, el que ponía las condiciones, los requisitos, y si los cubrías era porque tenías un gran privilegio. Pero también este gran privilegio conllevaba una gran responsabilidad. El privilegio consiste en que ha sido Dios el que lo ha llamado, es Dios el que lo ha apartado de su pueblo para que él ministrara delante de la presencia del Señor. Por lo cual, el sacerdote, al saber que era escogido por el Señor, no tenía por qué preocuparse u ocuparse en otras áreas o en otras cuestiones, pues él sabía que Dios lo iba a sostener y a proveer. Entonces, esto era el grado de privilegio, pero también había una responsabilidad de quien ejerciera el sacerdocio, porque tenía que cumplir cabalmente con la misión de presentarse limpio, santo, porque él era apartado, consagrado delante de Jehová. Esa era su responsabilidad. Tenía que representar al pueblo delante de Dios y, como lo leímos en las citas anteriores, enseñar al pueblo la ley y los mandamientos que el Señor había dado, que tenía que observar no solo el sacerdote, sino todo el pueblo. Entonces, si eso es lo que la Biblia nos habla sobre el ejercicio ministerial del sacerdote, pues hermanos, nos parecería algo ilógico que el Señor le diga al profeta Jeremías que tenía que enfrentar a los sacerdotes, a quienes eran llamados, escogidos por Dios y que cumplían un ministerio para agradar a Dios. Pero hermanos, aún a pesar de esta situación que dijéramos, ¿por qué Jeremías tiene que profetizar en contra de los sacerdotes? Es porque en ese momento había un deterioro de todas las instituciones y también el ministerio, el liderazgo espiritual se había corrompido, se había desviado de su diseño original establecido por Dios, porque también junto con los reyes, junto con los príncipes, los sacerdotes habían promovido la corrupción y la depravación moral y espiritual de toda una nación. Por lo tanto, ellos no solamente afectaron el oficio ministerial del sacerdote, sino también la situación de vida espiritual de toda una ciudad. Podemos ver, hermanos, en diferentes ocasiones o en diferentes pasajes de la Escritura, que la Biblia nos señala que hubo sacerdotes que tuvieron un mal proceder, que se habían desviado de su privilegio y de su responsabilidad. Por eso el profeta Jeremías tiene que hablar en contra de los sacerdotes. Vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras de cómo representar de una mejor forma la corrupción en el ejercicio ministerial. Vamos a ver en el libro de Levítico, en el capítulo 10, versículo 1 y 2, un pecado, un problema que causó quienes pertenecían a la familia sacerdotal, a quienes tenían que cumplir la responsabilidad de ministrar a Dios, ministrar al pueblo, hermanos, y enseñar la ley del Señor. Vamos a ver el caso de los hijos del sacerdote Aarón, llamados Nadab y Abiú. Ellos tenían que ministrar en el altar. Hubo un problema en el desarrollo, en el ejercicio de su ministerio. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Aquí vemos, hermanos, esa característica que Dios ha establecido. Son sacerdotes solo los que pertenecen a esta línea de familia. Y ellos cumplían ese requisito. Ellos tenían ese alto privilegio de ministrar. Pero aquí hubo un problema en el oficio, en el desarrollo de su ministerio. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso.
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí podemos observar, hermanos, que quienes ejercían en el ministerio sacerdotal, en este caso los hijos del sacerdote Aarón, tuvieron un descuido, fueron desobedientes y había una falta de interés en la santidad del Señor y en lo que Él había establecido. Y esa falta de interés, esa desobediencia y ese descuido les provocó su muerte. Otro ejemplo, hermanos, que vemos en las Escrituras de desvío del ministerio sacerdotal, lo podemos observar en los hijos del sacerdote Elí. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 12 al 24, podemos ver, hermanos, ese desvío de esta familia sacerdotal. Ellos, los hijos del sacerdote Elí, ministraban sin temor alguno delante del Señor. Ellos cometían toda clase de impureza sexual, cualquier perversión y maldad. Y la Biblia nos menciona que ellos menospreciaban las ofrendas que eran dirigidas hacia Dios. Y no solamente este error, este pecado lo cometieron los hijos de Elí, sino también el propio sumo sacerdote, en este caso el sacerdote Elí también es partícipe de este error porque no los pudo corregir y no les pudo poner un alto a la conducta de quienes tenían el privilegio de ministrar delante del Señor. Quiero que leamos los versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Más allá que pertenecían a una familia sacerdotal. Todo su entorno y su ambiente era dirigido al conocimiento de la ley, de la voluntad del Señor y de los actos, sacrificios y rituales que agradaban a Dios y que Dios había establecido. Pero en ellos había un desconocimiento completo de quién era el Señor. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová, de quien los llamó, los escogió, los preparó para su servicio. El pecado que ellos cometían era muy grande delante del Señor, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No le dieron la debida importancia a las cosas sagradas que Dios había establecido. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Aquí vemos que los propios familia sacerdotal, quienes ministraban, estaban afectando la situación moral y espiritual de todo un pueblo, en este caso de toda una nación, Israel. Y el pecado también era este. ¿Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Había una cuestión de una depravación, de una inmoralidad. Versículo 24, Elí les reprende y les dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No solamente pecaron ellos como sacerdotes, sino que hicieron pecar a todo un pueblo. La conducta de estos ministros del Señor provocaron la ira de Dios. Llevaron al pueblo, a Israel, a una época de relajamiento moral y espiritual. Y como paga ese pecado, esa desobediencia, tanto de los sacerdotes como del pueblo, Eli como sus hijos murieron. Pero lo más grave no fue la muerte del sacerdote y de sus hijos, sino que lo más grave es que por más de 40 años el pueblo de Israel se quedó sin el mayor símbolo de comunión entre ellos con Dios, que era el arca del pacto. La perdieron en una guerra, lo cual el arca simbolizaba la presencia del Señor. Eso fue lo más grave del descuido del privilegio y la responsabilidad de los sacerdotes, que dañó a todo un pueblo
al ya no tener más esa presencia del Señor en medio de ellos. Así que, hermanos, no solo los sacerdotes podían desviarse en el aspecto de la importancia espiritual de su ministerio. Ellos también se podían desviar en el propósito de cómo ejercerlo. Ya vimos dos aspectos de cómo se desviaron en el privilegio, pero también en la forma de cómo realizar ese ministerio. Como ejemplo, hermanos, de esto que les menciono, vamos a ver las advertencias que el profeta Miqueas realiza en contra de los sacerdotes del Señor que estaban equivocados en la forma de cómo ejercer o cumplir su ministerio. Miqueas capítulo 3, versículo 11. La palabra del Señor dice: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Aquí, hermanos, podemos ver que los sacerdotes dejaron de hacer su trabajo, su función, no por amor al Señor y no por el llamado o el privilegio que ellos tenían para hacerlo, sino la forma, el cómo lo hacían era porque estaban buscando ganancias, plata, dinero. Y eso el Señor se lo señala a través de un profeta llamado Miqueas, el pecado que estaban cometiendo sus ministros. Podemos ver en las Escrituras que en la época de los reyes en Israel, pero principalmente después de la división del reino, la mayoría de los sacerdotes abusaron del privilegio que Dios les había otorgado, mirando su oficio no como un aspecto espiritual que tenían que desarrollar, sino ellos vieron que su ministerio era una oportunidad de ganancia económica, de tener privilegios sociales, de aliarse con la clase gobernante, tener protección, los mejores lugares. Se desenfocaron por completo de su llamado del ministerio y se vaciaron o se inclinaron del aspecto espiritual al aspecto político y económico. Al aliarse muchos sacerdotes con algunos reyes, sabiendo que esos reyes estaban desobedeciendo la voluntad divina, la ley del Señor, los mismos sacerdotes justificaban las prácticas idolátricas de los reyes, con tal de no perder sus privilegios económicos, señalando como bueno lo malo que hacían estos reyes y cubriendo las mentiras y el desorden como verdades divinas. Algunos sacerdotes, hermanos, la Biblia podemos ver tanto en el primero y segundo libro de Reyes, combinaron la adoración dirigida exclusivamente para el Señor, para Jehová, con la adoración a dioses falsos, la adoración a Baal. También los sacerdotes, hermanos, permitieron que el templo y sus utensilios fueran utilizados para rituales paganos. Los sacerdotes dejaron de enseñar la ley de Jehová, corrompiendo aún más espiritualmente a una nación. Qué triste, hermanos, es ver en la historia de quienes ministraban al Señor tal corrupción. Ezequiel, hermanos, el profeta Ezequiel también señala de una forma dura lo que los sacerdotes dejaron de hacer. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Se dan cuenta la dureza, el peso del mensaje del Señor en contra de sus ministros, de sus sacerdotes? Que ellos habían perdido la capacidad de discernir. Perdieron toda sensibilidad a la ley y a la presencia de Dios porque buscaron sus propios intereses.
Es decir, en vez de que los sacerdotes cumplieran la ley de Dios, la desobedecían. En vez de consagrar una verdadera adoración al Señor y llevar al pueblo a la santidad para el Señor, ellos mismos se contaminaron. No enseñaron al pueblo a discernir entre lo que era correcto e incorrecto. Ellos pervirtieron a la nación con sus falsas enseñanzas. Y en vez de dar cumplimiento constantemente a lo que Dios había establecido, dejaron de hacer lo necesario. El profeta Jeremías también fue alguien que señaló este error de los sacerdotes, la apostasía que había en ellos. En Jeremías capítulo 2, versículo 8, por eso el Señor le dijo al profeta, prepárate. Y el profeta lo hizo y enfrentó. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Era una señal directa de parte de Dios de lo que los sacerdotes estaban haciendo sin temor alguno de quien los había escogido, consagrado y llamado para tal ministerio. Por lo tanto, hermanos, podemos resumir el desvío del ministerio sacerdotal que podemos ver en la época del Antiguo Testamento, como lo expresa el profeta el profeta Malaquías. Malaquías expresa este desvío de los sacerdotes del Señor. Malaquías capítulo 2, versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. A través de esta profecía podemos ver tres acciones que hicieron los sacerdotes para que no cumplieran su responsabilidad y negaran del privilegio que Dios les había otorgado. Primero, ellos se apartaron y por consecuencia apartaron a otros. Segundo, ellos tropezaron con sus propios argumentos e hicieron tropezar a otros. Y tercero, los sacerdotes se corrompieron, corrompiendo espiritualmente y moralmente a todo un pueblo. Se apartaron, tropezaron y corrompieron. De igual forma, hermanos, nosotros como creyentes debemos de prepararnos y esforzarnos, como el Señor le dijo a Jeremías, ciñe tus lomos. Nosotros tenemos que estar listos, preparados para enfrentar la oposición maligna de las falsas doctrinas y de los falsos maestros que hoy en día están apartando a muchos, están haciendo tropezar a muchos aún con las mismas escrituras y que corrompen a toda aquella persona que quiera acercarse de verdad al Señor. La Biblia nos advierte que debemos estar preparados en estos tiempos finales, en los cuales vamos a ver muchas personas con cierta apariencia de piedad, se infiltrarán en las congregaciones, se infiltrarán en los grupos para engañar y arrastrar en sus errores doctrinales a cuantos puedan engañar. Esto es algo que siempre ha existido en la historia de la iglesia, hermanos. Los falsos maestros, las falsas doctrinas, y el Señor quiere, como le advirtió al profeta Jeremías, que estemos preparados para enfrentar toda esta clase de engaños y desvíos del propósito original de ministrar al Señor. Caer, hermanos, en una falsa doctrina está a un paso de distancia. El enemigo busca que solo nos apartemos como los sacerdotes lo hicieron. Que dejemos de prestar atención a la enseñanza bíblica, a la verdad bíblica. Y el enemigo quiere que ya no dependamos del Espíritu y de la oración y de la enseñanza para conocer más de aquel que nos ha llamado. Para que si nosotros nos apartamos, dejamos de depender del Espíritu, dejamos de escudriñar y meditar en la palabra, muy fácilmente vamos a ser presas para escuchar
doctrinas de demonios, la cual hoy muchos líderes espirituales enseñan conforme al deseo de lo que la gente quiere oír. Hoy la gente háblales de prosperidad. Hoy a la gente háblales de decretar tantas cosas que puedan hacer. Hoy la gente quiere hacer tanta cosa les sea lícita, aún sabiendo que Dios prohíbe ciertas conductas, ciertas acciones. Pero la gente solamente busca un pequeño gramo de justificación del mal para hacerlo. Y hay muchos líderes, hay muchos ministros, hay muchos representantes espirituales que están creciendo, que están teniendo una masa tan grande de gente, de público. Lo único que están haciendo es apartándolos y haciéndolos tropezar y corrompiendo el corazón de todas estas multitudes. La palabra nos advierte. El apóstol Pablo, cuando escribe en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, esta advertencia: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Siempre ha existido esto, y cada época, cada generación, cada momento de los verdaderos creyentes se tienen que preparar para poder observar, discernir y saber quiénes realmente están ministrando el Señor y quiénes están abusando de su privilegio y de su responsabilidad. Porque la gente quiere oír, quiere saber, quiere justificar su mala vida, su mala conducta, y solo esperan que una simple persona, una simple líder espiritual diga: no hay problema. Y muchas veces nos atacarán diciendo: es que ustedes son unos fariseos, ustedes son unos legalistas. Pero hermanos, es grave. En la historia, en la Biblia podemos encontrar desde el Antiguo Testamento, lo acabamos de observar, cuando se desvía el privilegio y la responsabilidad, las afectaciones morales y espirituales que hay en todo un pueblo, en toda una nación. Por eso fue el juicio, el castigo a Jerusalén, a Judá, por ese desvío. Y esta es la advertencia: tener cuidado, porque existen malos maestros, falsos maestros, doctrinas equivocadas solamente conforme a los deseos de pecado. Algunos falsos maestros, en su afán de conocer más o de adaptarse a la sociedad, tuercen las escrituras para justificar algunas prácticas pecaminosas como algo bueno, y así ganar mucha gente, los cuales, al tener mucha gente, eso se les convertirá en más ganancias económicas, en tener más fama. Y hay muchos que buscan eso. Hay muchos que piensan que tener una mega iglesia, megas programas y todo lo que puedas tener es una bendición de Dios, es una clave del éxito. Y eso no es así. En ningún momento en las Escrituras vamos a encontrar que el éxito ministerial tiene que ver con la gran cantidad del número de programas, de gente, de moderno que pueda ser tu iglesia, del dinero que tú puedas generar, que puedas tener. Eso no es éxito ministerial. El éxito ministerial es cuando el que es llamado por el Señor se somete a Dios, a su palabra, a su espíritu, le enseña tal cual es el sentido de las Escrituras, se mantiene limpio y santo delante del Señor y conduce al grupo en el cual él es responsable, porque Dios lo puso ahí, a una verdadera adoración y entrega total al Señor. Por eso el consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo, para que él pueda ver cómo algunos líderes espirituales tuercen y tropiezan con la doctrina, es que tenemos que evitar a tales personas y a tales enseñanzas. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 17. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Esas falsas enseñanzas, esas falsas prácticas, esos falsos intereses, evítalas. No te sientes a escucharlas, a aceptarlas ni siquiera.
a promoverlas. No lo hagas. Es lo que el apóstol Pablo le dice a un joven llamado Timoteo, un joven ministro del Señor. Porque esto es algo real que ha existido siempre, la corrupción de algunos líderes y guías espirituales, en las cuales ellos se centran más en su propia persona, en sus deseos. La imagen son ellos, quieren crecer ellos y niegan vivir conforme al carácter humilde y obediente de Cristo. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. Pero hoy muchos ministerios se levantan que todo gira alrededor de ellos, su iglesia, sus acciones, lo que ellos pueden hacer, lo que ganan, la moda, la tecnología, la innovación. Se centran en ellos y hacen a un lado el mensaje de Cristo. Se disfrazan, hablan, tienen ciertas palabras, conductas que aparentarán ser buenos, fieles ministros del Señor, pero hay arrogancia en sus corazones. Su corrupción de estos líderes es tal que las personas que los siguen se convierten un reflejo de cómo son ellos. Hoy hay muchos líderes espirituales que son ambiciosos, vanidosos, orgullosos. No se someten a ninguna autoridad. Aparentan ser amables, buena onda, pero son egoístas. Desean ganar y ganar a cualquier costo, disfrutar los placeres de este mundo. Calumnian, son infieles, aman la mentira, viven de la adulación y el reconocimiento, son impacientes y viven para los placeres y deseos de este mundo. Y así son todas aquellas personas que los siguen. Afectan a muchos. Por ello, hermanos, el verdadero creyente debe prepararse, como el Señor le dijo al profeta Jeremías, para poder identificar. Segundo, para poder enfrentar. Tercero, para poder exhortar. Y por último, corregir toda mentira de enseñanza o liderazgo que quiera desviarnos de la verdadera adoración y búsqueda al Señor. Así que, hermanos, iglesia, tenemos que prepararnos. Tenemos que estar fortalecidos en el poder del Espíritu y en el conocimiento de la palabra, porque estos tiempos son tiempos peligrosos, donde la gente solamente está buscando cosas que aparentan ser Biblia, pero son contrarias a la voluntad divina. Hay muchos lugares que están creciendo. Hay muchos liderazgos que están subiendo como la espuma. Y mucha gente va detrás de ellos equivocados. Pero el verdadero creyente se prepara en el conocimiento, en el escudriñar las Escrituras, en atender la voz del Espíritu, a vivir sometidos a la obediencia al Espíritu Santo, a reflejar el carácter humilde y obediente del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y enfrentar esta crisis moral y espiritual que hoy en día hay en nuestra sociedad. ¿Cómo nos estamos preparando, iglesia? ¿Nos estamos dejando engañar por falsas doctrinas, por falsos maestros? ¿O estamos creciendo en el conocimiento de Cristo, aprendiendo de su palabra, de la sana doctrina y defendiéndola con mansedumbre, con seguridad a lo que hemos creído y lo que hay en nuestro corazón? Reflexiona cómo nos estamos preparando. ¿Cumpliremos nuestro ministerio llamado, como lo hizo Jeremías, a enfrentar a los reyes, a los príncipes y a los sacerdotes? ¿Tendremos esa capacidad de discernimiento? Solo Dios, a través de su Espíritu y su palabra, nos lo puede dar. Busquemos más del Espíritu. Llenémonos más de Él. Alimentemos nuestra mente y corazón de su palabra. No dejemos de escuchar la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir. La palabra de Dios sigue obrando en nuestras vidas o corazones. Busquémosla. No nos dejemos engañar por lo quienes en una apariencia de piedad hay un interés oculto en su corazón. Preparémonos, iglesia. Es nuestro tiempo de estar en sus marcas, listos para el llamado que el Señor nos ha dado. Dios te bendiga.
Cada tribu en la isla